agradeceros pues que hayáis dedicado un rato de vuestro tiempo a acompañarnos esta tarde. Y bueno, quiero agradecer también a David que pues se haya lanzado a presentar esta aventura que nos hemos metido Martín y Arce en esto que hemos llamado Confidencias, y contar contigo, gracias de mi parte y del resto del equipo de Martín y Arce. Bueno, contaros que este proyecto que hemos iniciado en Martín y Arce pues nace de la necesidad de que, bueno, durante 40 años, por decir una cifra redondear, no quiero decir más, Martín y Arce, pues por la necesidad del propio encargo, pues ha asumido una dinámica de un proceso muy técnico y muy constructivo, que era de la necesidad del propio encargo, ¿no? Pero siempre ha estado vinculado al acto creativo y de alguna manera, pues ahora parte de esa creatividad la vamos a hacer visible con estas jornadas, con estas charlas que se inician hoy, pero que la idea es que duren y que además en ellas abarquen pues no solo la fotografía, como es el caso del invitado de hoy, sino pues la arquitectura, el diseño, la gastronomía o el arte en general. Bueno, espero que os guste y contar con vosotros para no solo hoy, sino en las próximas aventuras con otros invitados. Bueno, David, presentar a David, pues a mí me ha resultado fácil, porque delante del ordenador, con un clic en Google, de pronto te aparece un mosaico enorme de fotografías de arquitectura. O sea que ya con eso lo decimos todo. Si tú quieres saber qué está pasando en la arquitectura, fundamentalmente en el ámbito nacional, pues te vas a la página web de David y ya te enteras, ¿no? Un poco. Pero es que además la foto de David, yo desde mi punto de vista creo que es la obra de la obra. O sea, al final la imagen que él crea es una obra en sí misma y es como, pues eso, la obra de aquello que está en la imagen. Y si me dejáis, leo un pequeño párrafo que, como no, pues siempre hay que citar, cuando hablan de fotografía, pues, a la, pues no sé cómo decir, eterna Susan Sontag, ¿no? Entonces, dice, que resume muy bien la importancia de lo que creo que hace la actividad que desarrolla. Dice: al enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías alteran y amplían nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a observar. Son una gramática y, sobre todo, una ética de la visión. Aunque podríamos hablar largo y tendido sobre este tema y sobre lo que el desarrollo increíble que lleva en su labor David, yo creo que el que le toca hablar ahora es a él. Muchas gracias. Muchas gracias. Había traído unas imágenes para ilustrar, como una especie de pase de diapositivas, pero bueno, realmente no voy a hablar de las diapositivas ni nada. En la introducción, muchísimas gracias por invitarme, la verdad que me siento muy privilegiado, la verdad que en este mundo siempre me siento privilegiado. En la introducción de Desiree hay una cosa que me sirve muy bien para iniciar un poquito así esta conversación, que es que ha hablado sobre algo que para mí siempre es un conflicto y sigue siendo que además un conflicto sin resolver. Que es que ha dicho que yo lo que hago es fotografiar, hacer la foto como de la foto, ¿no? ¿Qué es la foto, no? La foto es la obra del arquitecto. Y desde hace un tiempo, yo creo que se va acuciando,
no es que aparezca, sino que con más fuerza probablemente tengo un sentimiento como de parasitar la obra de los demás. O sea, todo esto viene porque yo nací como fotógrafo, yo quería ser más bien un fotógrafo lo que entendemos como un artista, ¿no? Como un fotógrafo que se dedicaba a la fotografía y era el creador de todo lo que la foto integraba, desde la búsqueda de lo que podía ser bello en sí mismo o lo que no lo era por sí mismo, y yo lo reconvertía y creaba algo de la nada. Y el fotógrafo de arquitectura es un poquito todo lo contrario, lo que hace es coger la belleza de los demás y apropiarse de ella y convertirlo en algo distinto, ¿no? Pero en mi caso, que soy una persona que, ¿cómo diría yo?, que nunca tiene suficiente, pues esa sensación de estar aprovechándome, entre comillas, del poder creador de los arquitectos, nunca me deja indiferente. Tengo la sensación de que podría dar siempre más y no lo consigo. La fotografía de arquitectura es una fotografía que, pese a los muchos intentos que ha habido, y soy culpable de no indagar más en ese aspecto, sigue siendo una fotografía muy clásica, muy incorrupta en muchos sentidos. O sea, los fotógrafos de arquitectura seguimos trabajando con un lenguaje muy antiguo, tan antiguo como la propia fotografía. Ya desde tiempos de Ardiet, que era un fotógrafo francés, que fue el primero que hizo fotografía de arquitectura, no conscientemente, pero sí inconscientemente, en el sentido de que no podía hacer otra cosa. Era una fotografía en la que uno tenía que plantar un trípode, plantar una cámara y esperar 2 horas a que se expusiera la imagen. Pues las limitaciones técnicas que suponía para este fotógrafo fotografía en sí se convirtieron en unas arbitrariedades estéticas que 150 años después seguimos teniendo. Y yo estoy atrapado, y todos los fotógrafos de arquitectura en general estamos atrapados en esas arbitrariedades estéticas. Entre ellas pues, está el no poder fotografiar sin convergencias verticales. O sea, todos los edificios tienen que tener las líneas verticales que no converjan en un punto, que lo que comúnmente llamamos que los edificios no se caigan. Es absurdo. O sea, ¿por qué no podemos fotografiar tal como vemos? Tú vas por la calle, vas mirando hacia arriba y todos los edificios se caen en un punto. No, es así como deberíamos poder fotografiar. Pero el sistema arquitectónico, todo está montado de tal manera que al final son unas reglas que debes continuar. Bueno, pues dices tú, pues salte de las reglas y haz otra cosa. En el fondo no puedes prosperar dentro de esta profesión si te sales de las normas. Otra de las normas arbitrarias que tiene este mundo es que todo lo que hay en la fotografía tiene que salir perfectamente enfocado. También partiendo de aquella época, toda la fotografía de arquitectura desde entonces generalmente ha sido, siempre que ha aparecido un elemento humano, ha sido simplemente para dar escala o componer muy levemente, ¿no? Pero y aquellas fotos que no lo parecen en realidad no lo son. Está la gente colocada de determinada manera, tal como hacíamos hace 150 años. Y todo es un poquito así. ¿Por qué fotografiamos al amanecer o al atardecer? En realidad la gente cree que es por un tema estético, pero no, es un tema de una limitación técnica. Antes fotografiábamos los fotógrafos con placas de diapositivas, y todo el que haya fotografiado en este material sabrá que es muy muy complicado. O sea, las posibilidades de que te salgan los negros perfectamente expuestos sin convertirse en negros absolutos, o los blancos no se quemen, son muy pocas. Entonces la única manera era fotografiar como hacían los antiguos, fotografiando a la salida del sol cuando el contraste era muy muy poco, y a la puesta del sol cuando el contraste era aún menor. Entonces esas limitaciones, los fotógrafos nunca fotografiábamos a mediodía porque o nos salía muy blanco o nos salía muy oscuro, huíamos de ese tipo de horas. Entonces hemos convertido un problema, lo hemos convertido en una estética y seguimos atrapados en ella. Entonces yo llegué a un mundo en el que todo estaba muy reglado, y sigue estándolo, donde
durante un tiempo pareció que la fotografía digital iba a permitirte investigar mucho más, y probablemente se puede y se debe. Lo que pasa que en mi caso particularmente llevo una época que como que añoro una profesión en la que me pueda sentir más liberado, ¿no? Tengo más ganas de poder crear cosas que no sean a base de las cosas de los demás. Pero también es verdad que uno de los grandes problemas que tengo como fotógrafo de arquitectura es que mi cliente, véase el arquitecto, el constructor o la persona, cualquiera que me encargue un reportaje, generalmente tiene lo que yo denomino como un poco criterio fotográfico. Y en un mundo en el que uno se mueve en las sutilezas, cuando todo está tan reglado, cuando tus normas para trabajar son tan inflexibles, la belleza está en los detalles. Eso ocurre en muchas profesiones, pero yo creo que en la mía es donde más. Entonces, yo me siento muy impotente porque no puedo dar este discurso que estoy dando ahora cada vez que me presento a un arquitecto. Y entonces noto que todo es muy mecánico, y lo que pudo ser una gran oportunidad, que es la llegada del mundo digital, se ha convertido como una especie de triunfo de la mediocridad, en la que me quiero incluir en ese sentido, ¿no? O sea, en el sentido de que es muy fácil fotografiar, es muy fácil seguir las reglas, pero seguimos sin ver que la belleza está en los detalles. Y en eso, por ejemplo, yo como en mi profesión he fallado en ese aspecto, o sea, en la posibilidad como en la manera de explicar qué es lo que me diferencia a mí de otros fotógrafos, ¿no? Y probablemente las cosas que me diferencian son distintas a las que pudiéramos pensar, ¿no? Me preocupa mucho la geometría de los espacios que fotografío. Me preocupa, yo si fuera más libre, pues probablemente manipularía más la obra que fotografío, pero no me lo puedo permitir, porque por otro lado tengo que estar muy contenido, porque no me puedo apropiar de la obra de los demás. Claro, todo depende. Oye, ¿no? Pues ahora Javier levanta la mano y dice, bueno, pues haz con mi obra lo que te dé la gana, ¿no? Probablemente, ¿no? Siempre te lo digo. Claro, siempre me lo dices, pero no es así. O sea, no puedo hacer una especie como sería un proceso en el que interrumpido constantemente. Lo podría hacer con la obra de Javier, pero no podría hacerla de tal continuidad, con tanta fuerza, que al final pudiera convertir ese nuevo lenguaje en algo que trascendiera, porque todo lenguaje necesita dedicación y tiempo. Y lo malo de mi situación, y perdón que a lo mejor no estoy hablando tanto de fotografía y arquitectura, estoy hablando más de mí, ¿no? Pero bueno, nunca he conseguido separar las dos cosas, ¿no? Es posible que termine hablando de mis hijos, ¿no? O sea, es que es un tema es un poco una manera de ser. Lo trágico de este tema es que me he dado cuenta que comparto con mis clientes, y no me gusta llamaros así a los arquitectos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera comparto esa constante frustración que uno tiene por todo, ¿no? Yo creo que puedo demostrar científicamente que cada vez que termináis una obra solo estáis contentos al 50% de todo lo que podría haber sido o debería haber sido, ¿no? Y yo creo que eso se me ha transmitido, o sea, me lo habéis transmitido a mí, y me pasa cada vez que entrego algo, ¿no? Cada vez que entrego un reportaje, y eso me frustra mucho. Entonces pasa porque también yo nunca me vi a mí mismo como empresario, ¿no? Como alguien que tiene que visualizar un Excel y ver que las cosas salgan, ¿no? Que los números salgan, porque no lo he conseguido, o sea, no he sido un gran empresario en ese sentido. Entonces, por un lado, no soy el artista que quería ser, y por otro lado, no soy el empresario que el hecho de no ser artista me debería haber dejado ser. No sé si he dado bien. El caso es que
que tal vez hayamos perdido, el mundo ha perdido un buen artista y ha ganado un buen fotógrafo de arquitectura, o al revés, a lo mejor, no sé, debería haber, no, yo es que tengo la sensación que nunca lo voy a saber, no estoy en disposición de saber hasta qué punto voy a poder investigar tanto como yo querría, ¿no? Mi situación actual no permite, como se dice, lanzarse al abismo y empezar a hacer una investigación sobre la obra que tengo. De todas maneras, yo siempre afronto los reportajes fotográficos de tres maneras, ¿no? Y unos se van concatenando según cómo va a ser mi cliente, ¿no? Pero todo es muy sutil, como decía al principio. Lo primero que hago siempre es como algo muy documentalista, algo muy lo que se espera de un fotógrafo de arquitectura, algo muy sobrio, muy alzado, muy esa fotografía que te va a dar que cuando las entregas te van a decir, estupendo, el trabajo está muy bien, ¿no? Luego, después de esas fotografías están aquellas fotos en las que uno coge la obra y la interpreta a su gusto e intenta hacer algo, como se dice, algo como es la marca de la casa, ¿no? Aquí empieza la frustración normalmente, porque cantidad de veces estoy viendo el monitor y está el arquitecto sentado, ¿no? Y uno está detrás y no te está mirando y está pasando las fotos y entonces digo, ahora es el momento en el que va a decir esta foto la pasa, ¿sabes? No ocurre nada, ¿no? Entonces dice, ¿qué es esta? Esta era la foto, ¿sabes? Esta era la foto. Entonces eso ocurre constante, o sea, la fase de interpretación no supone nada. O sea, muchas veces, la mayoría de las veces es como podríamos haberlo dejado en la carpeta de foto documentalista porque no ha ocurrido nada. Y luego está la tercera fase, que es lo que yo llamo lo que es la manipulación, ¿no? O sea, es una palabra, es muy grueso, pero es así. O sea, realmente coges el edificio y dices, no, ahora voy a cogerlo y voy a apropiarme de él, ¿no? Y voy a hacer lo que me dé la gana porque, aunque sea la obra de otro, pues inmerecida o merecidamente voy a hacer algo con él, ¿no? Y esa es la fase en la que merece más investigación, es la parte en la que desgraciadamente no tengo el tiempo necesario para poder hacer, para poder llegar más lejos, ¿no? El tiempo y estructura necesaria para poder hacerlo. O juventud. A veces, la verdad es que estoy siendo un poco gris, ¿verdad? No lo siento porque no era mi intención al principio. No sé por qué estoy yendo por estas cosas. ¿Qué iba a decir? La complicación del reportaje, o sea, sobre todo lo que es la vivienda, es desde un punto de vista ético, ¿no? Es la que me resulta más complicada, sobre todo porque hay que intentar fotografiar sin teatralizar la realidad, y eso es algo que es totalmente contradictorio con mi trabajo. O sea, al final, por mucho que intentes fotografiar la realidad de lo que es la vivienda, salvo excepciones, normalmente terminas teatralizándola, ¿no? Entonces, esto ocurre en todas las facetas, ¿no? Y más ahora, hoy en día, que todos estamos en redes y que la imagen está sobrevalorada desde mi punto de vista, en el sentido que uno tiene que posar bien siempre, ¿no? Entonces, la realidad es como un tanto al feísmo. La realidad es muy dura. O sea, no sé si os habéis fijado, pero la realidad, todo lo que nos rodea, desde que pones en pie en la calle, está rodeado de cosas de fealdad, o por lo menos yo lo veo así. Y uno lo que hace es que mentalmente hace un esfuerzo por no verla. Pero yo creo que uno si físicamente, si se concentra en lo que te rodea, se da cuenta que, y esto a lo mejor es una crítica a la arquitectura, la arquitectura no ha conseguido trascender más allá de esos pequeños detalles luminosos que hay de vez en cuando, ¿no? O sea, yo a lo mejor, yo creo que este año llego al proyecto 1200 fotografías, una barbaridad, ¿no? Una cosa terrible, pero es todo fraccionado.
O sea, no hay nexo de unión entre los 1200 proyectos. Están todos diseminados y dicen mis 1200 proyectos, dicen los otros 2000 de otros fotógrafos o 3000. Pero no tengo sensación de que se hayan unido con nada. O sea, no puedes trazar una línea que haga que el camino de la arquitectura, que tú puedas hacer un camino sin tener que cerrar los ojos entre obra y obra. Esa sensación, que después de tantos años fotografiando, no he podido eliminar la sensación de que no ocurre nada entre esas creaciones. Y eso es no sé cuál es la profesión que resuelve ese tema, no sé qué es lo que el urbanismo, los políticos, no lo sé, no sé qué es lo que hay. El caso es que es un tema que no está resuelto. Entonces, al final, perdón por ir saltando, ¿no? Al final, vuelvo un poquito a lo de antes, cuando llegas y fotografías una vivienda o un edificio, empiezas a crear una especie como de realidad ficticia en la que yo tengo la sensación que lo que queremos es que todo lo que está fotografiado ahí tenga la sensación que sale fuera del edificio, como si fuera algo más universal de lo que en realidad es. Entonces, todo mi trabajo en realidad carece de universalidad en ese sentido. Y es otra de las cosas que cuando lo pienso, claro, son muchas horas en coche para ir al edificio, porque piensas demasiado, ¿no? Tal vez. Entonces, es una de esas cosas que me siguen creando un poco de frustración, porque claro, uno es como el crítico que se mete a hacer cine y luego resulta ser un cineasta malísimo, ¿no? Pues uno empieza a pensar en cómo podría resolver esto, cómo hacer un poco más universal toda la belleza que ve, que no se quede completa como pequeñas perlas desperdigadas, ¿no? Y no consigo resolverlo. Y es una cosa que me gustaría poder fotografiar algún día, algo que tuviera más trascendencia en el tiempo y en el espacio. Y eso no lo hay. Y eso es hacia afuera, ¿no? Pero hacia adentro ocurre lo mismo. ¿Cuántas veces he fotografiado viviendas en las que he llegado y he empezado a quitar elementos de la casa, de los cuadros, o quitar las figuritas de Lladró, o hacer no sé qué, no sé cuánto, y he desvirtuado la realidad de la vivienda, la fotografía es tal como tú crees, como que debe ser adecuado, o sea, incluso has puesto modelos, has hecho un poquito como un guión previo para las cosas que tienen que ocurrir ahí, y luego una vez que terminas, vuelves una semana después y todo vuelve a estar como estaba antes. O sea, en realidad no ha ocurrido nada, te has creado un momento, espacial en el que ni lo que tú has hecho con las mejores intenciones, como una especie como de muestra de como diría yo, una especie como de educación al dueño de la vivienda, ¿no? O algo así. Al final no ha ocurrido nada, ha vuelto todo a su estado natural, que no es ni bueno ni malo, es lo que es. Lo que pasa es que tú desde fuera crees que habías hecho algo y no lo has hecho. Claro, no me compete a mí como fotógrafo hacerlo, pero sí es verdad que uno hace cosas pensando que pueden trascender y no es así. No es así. Por otro lado, también la manipulación llega a ser en algunas ocasiones un poco hasta obscena. O sea, sobre todo cuando he recibido encargos de alguna revista para fotografiar casas, pues entonces se coge todo lo que hay dentro de la casa, se saca todo al jardín y entra pues todo lo que son las marcas que van a pagar la revista, ¿no? O sea, los sofás, la cama, no sé qué, no sé cuánto, y entonces entra todo y creas algo completamente irreal que no existía. Y eso es lo más parecido a lo que es la moda, ¿no? A estos modelos súper photoshopeadas que hay en las portadas de las revistas, pues eso ocurre también dentro de mi profesión. Y con eso tienes que un poquito convivir toda tu vida, ¿no? Con una especie de diálogo entre la realidad y la teatralización de la realidad. Como siempre, excepciones. O sea, evidentemente yo reivindico mi derecho a tener dentro de mi trabajo elementos contradictorios con todo lo que digo.
O sea, de hecho, soy capaz de contar mañana totalmente lo contrario de lo que ha dicho y defenderlo de manera muy brevemente, ¿no? También es un poquito el estado de ánimo. O sea, yo creo que el estado de ánimo es fundamental para poder, para contar un poco la historia y la biografía de uno mismo. ¿Podéis deducir en qué momento estoy? Bueno, no sé tan mal, No, a ver, todo esto, yo siempre he sido muy crítico conmigo mismo, ¿no? Y con mi manera de trabajar. Yo creo que a lo mejor en el fondo es la manera como uno debe llevar una profesión, ¿no? Yo podría aquí contar toda la historia de mis éxitos y de mi... Soy muy privilegiado, o sea, yo siempre estoy rodeado de belleza, de gente inteligente, de gente con la que aprende constantemente, gente maravillosa que solo tiene grandes ideas, ¿no? De todo eso, pero esa parte ya la sabéis, no, es toda la parte más glamurosa, mi profesión es súper glamurosa en ese sentido, ¿no? Pero yo quiero participar de todo eso, ¿no? Y me frustra no hacerlo a la altura de la gente con la que participo. Entonces, en ese sentido, me apetece que mi trabajo pudiera... me gustaría, igual que me gusta que la obra de los arquitectos trascienda, me gustaría que mi obra trascendiera, ¿no? En ese sentido. Y en ese sentido es posible que me sienta un poquito sobrevalorado, porque sé que lo mejor de mi fotografía no ha llegado aún. Y llevo mucho tiempo pensando en cómo darle una vuelta de tuerca a todo esto para poder dar un paso, ¿no? Y bueno, Javier, afortunadamente está Javier aquí porque sabe que hemos hablado de esto muchísimas veces, ¿no? Y probablemente no levanta la mano y me grita cobarde, cobarde, porque no es el momento, ¿no? Pero es un poquito así, es un poquito esa carezco de la valentía, ¿no? En ese sentido, para hacerlo. Pero debería investigar más, también es un tema de energía. Afrontar la responsabilidad que conlleva fotografiar la obra de los demás es muchísima. Pensemos que el proyecto medio nace 4 años antes. O sea, desde que el arquitecto le encargan la obra, celebra esa noche, duerme súper bien porque tiene una obra nueva y entonces ha ganado el concurso, o un cliente bueno va a hacer una casa estupenda, no sé cuánto, hasta que termina la obra, cierra la puerta y firma el fin de obra. Pues pueden pasar 4 años de sufrimiento. O sea, yo sería incapaz de ser arquitecto. O sea, si ya sufro con algo tan sencillo como es hacer fotografías, imagínate lo que debe ser con la responsabilidad de esta pobre gente. O sea, es una cosa como insoportable. Y todo eso es, aparte, con esto que llaman un trabajo en equipo. Yo no podría trabajar en equipo, o sea, yo creo que por eso tengo la profesión que tengo, porque me siento incapaz de que mi forma de pensar y mi idea y esto no sea la que prevalece, ¿no? Entonces, en una profesión en la que tenéis que hablar con el constructor, con el cliente, fundamentalmente con el cliente, ¿no? A mí me daría igual el cliente, o sea, yo iría solamente a mi... Y claro, eso no puede ser, o sea, como arquitecto no es posible. ¿Por qué decía esto? Bien, porque durante esos años la mayoría de los arquitectos muchísimas noches ni duermen, porque al final es lo que yo hablaba, ¿no? De la frustración del arquitecto, porque en algún momento de la obra se decide que hay que gastarse un 20% menos, entonces la mitad de las cosas se van, o sea, ya ese material que vamos a usar ahora se convierte en hormigón o aquel no sé qué, entonces toda la obra se va cayendo, entonces todo es sufrimiento y al final solo queda el momento de las fotografías. Entonces llego yo que en un día o al sumo 2 tengo que resumir 4 años de esfuerzo, 4 años de sufrimiento en unas fotografías. Entonces ahí hay que llegar con una fuerza y una potencia ¿cómo diría yo? En plenitud, porque y es todos los días. O sea, yo tengo que ir todos los días a tope, al 100% a fotografiar algo que ha supuesto el esfuerzo de 4 años de alguien. Eso es un desgaste brutal. O sea, todos los días alguien espera de mí lo mejor de mí.
O sea, yo no conozco, salvo a lo mejor los intérpretes de conciertos, no conozco profesión que a lo mejor necesites estar al 100% siempre, o por lo menos que esperen que estés al 100%. Claro, esto es como decir, esto que no salga de aquí. Pero muchas veces, yo tengo una profesión en la que no puedo decir, mira, sé que hemos organizado todo para mañana, pero yo no me siento hoy fuerte para ir a fotografiar, o sea, no tengo todo lo dentro de mí para decir voy a ir y voy a afrontar el esfuerzo de hacer lo tuyo bien y todo va a salir perfecto. Yo eso no lo puedo decir, nadie entendería, nadie entiende esa excusa para no ir pese a que tú sabes que tienes una responsabilidad enorme, no se te permite tener la excusa de la fatiga mental o la fatiga psicológica para poder afrontar un esfuerzo así. Entonces, claro, en ese momento pues te entra un dolor de pie o una gripe repentina o un dolor de estómago, algo de eso, yo lo he hecho. O sea, porque no puedes, porque la excusa de verdad no le sirve, no sirve, porque a ti se te exige el 100% siempre. Entre otras cosas porque tú no puedes afrontar un reportaje de alguien que, bueno, repito, lleva 4 años para llegar a ese punto y no tienes derecho a llegar allí sin la fuerza necesaria para afrontarlo como es debido, como se merece tanto esfuerzo. Y digo e insisto en que esto día tras día tras día, que todo el mundo suponga que tú tienes que tener la fuerza máxima todos los días, es un desgaste enorme, enorme. O sea, no quiero dar pena, ¿no? O sea, pero quiero de alguna manera expresar que todo esto es muy complicado, ¿no? Entonces, todo esto que estoy diciendo no es fruto de... O sea, me gustaría que todo fuera mucho más mecánico, mucho más fácil y que uno pudiera ir y ya está. Pero a mí no me ocurre, yo no he conseguido todavía desvincular mi psique de mi trabajo, no ha sido posible. Vamos a ver si podemos irnos un poquito a una zona más... Bueno, ¿alguien tiene alguna...? Es que me gustaría también un poquito de aportaciones para ir hablando de no sé... voy a beber agua. Bueno, al final, Nadie que echa en falta de foto, entonces. ¿Qué he hecho en falta? Sí, esa frustración que tienes. Bueno, no, yo creo que he hecho... No, creo que he hecho en falta crear desde el principio. O sea, yo sé que mi problema es irresoluble en ese sentido. O sea, yo he hecho en falta... no hace mucho yo estaba buscando negativos de... Yo siempre he sido fotógrafo. O sea, mi padre me regaló una cámara cuando tenía 7 años, más pequeño que mis hijos, y ya con 7 años fotografiaba con mucho más libertad que lo hago hoy en día. O sea, aquellas fotos están llenas de... Bueno, un niño puede hacer las fotos que una vez que eres mayor ya no puedes hacer. Los niños se meten entre las piernas de la gente y hacen fotos y quítate, niño, estás ahí y te olvidas de él y lo único extraño era que hacía un niño con 7 años con una cámara enorme que ya tenía en aquel momento, pero en aquel momento tengo imágenes que son irrepetibles, son imposibles. Solamente los fotógrafos de guerra tienen la capacidad de hacer fotos tan espontáneas como yo hacía cuando era pequeño. Eso no se va a repetir. Y echo de menos esa sensación de poder divagar, ¿cómo se dice? Centrarme en proyectos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que por otro lado, mi discurso es tan de expectativas tan grandes que probablemente es como suena un poco a farol, ¿verdad? O sea, la sensación esta de estás hablando de algo que no se cristaliza en nada y eso es muy sencillo como argumento para cualquier conversación. ¿Pero hay mercado para ese otro ámbito? No lo sé, no lo creo. De hecho, no me atrevo a comprobarlo, ¿sabes? Claro. Yo hubiera sido un maravilloso rentista. Sí, eso en ese sentido lo tengo muy claro. Yo, claro, como todo el mundo, casi nada más, ¿no? Eso es así. No, pero como no soy ambicioso, no me hubiera gastado dinero en
coches grandes, ni en casas grandes, ni cosas de esas. Hubiera usado el dinero de la renta para pequeñas creaciones de eso, porque mi profesión no es muy cara. O sea, lo que es una cámara de fotos y todo esto, o sea, realmente lo hubiera aprovechado bien, pero no me he podido permitir ni ese punto de investigación. Yo la última vez que hice una exposición artística fue hace, no sé, 20, 25 años en el Colegio de Arquitectos aquí en Murcia. Y fue una, ahora lo puedo decir, ¿no? Porque he vuelto a ver las fotos años después. Normal, era una exposición normal, estaba bien, pero como inicio era muy prometedor. O sea, yo creo que fue una pena que me hiciera profesional inmediatamente, porque fue el año en el que terminé la carrera, me fui a ese año me iba a Inglaterra como camarero a aprender inglés, y me llamaron del colegio de arquitectos, no te vayas, que mira, no tenemos dinero para fotografiar, para hacer un catálogo se llamaba Arquitectura del Sol, que era un catálogo muy interesante sobre arquitectura turística en la región de Murcia y en Alicante de los años 50, 60. De hecho, tengo imágenes de proyectos que ya no existen, que son como la casa esta escalonada de Fisac en Isla Plana, pero perfectas, son unas fotos ideales, prácticamente como cuando la creó, solamente que con los años de no haberse usado, ¿no? Cosas de esas. ¿Y por qué decía yo esto? Porque en ese momento, pues yo siempre pongo ese catálogo como el inicio del fin de mi etapa creativa, ¿no? O sea, es y entonces empecé como profesional, como fotógrafo dedicado a apropiarme de la belleza de los demás y crear una belleza nueva, ¿no? O de alguna manera hacer como especie de vehículo en el que cojo lo creado por otros y entonces lo represento con imágenes muy buenas desde un punto de vista técnico y de composición, porque a ver, mi madre me dijo que no hablara bien de mi trabajo porque eso era de mala educación, ¿no? Probablemente muchas de estas cosas que tengo son derivadas de que a lo mejor no tenía razón, pero bueno, lo hago bien. O sea, en ese sentido yo estoy muy contento, no me siento, siempre creo que incluso muchas veces estoy hasta muy satisfecho de lo que hago. Pero sí noto que todo depende de si he hecho el trabajo con energía o no, ¿sabes? Eso es fundamental. Pero bueno, le ocurrirá a todas las profesiones. Lo que pasa es que yo creo que hay profesiones en las que, es lo que decía antes, ¿no? Que sí pueden permitirse tener unos cuantos días como que no se nota, sino, no sé, un arquitecto no tiene que estar al 100% todos los días. Alguna ventaja tiene que tener. Claro, en ese sentido, efectivamente. Yo no tengo que estar al 100% cada vez que salgo a trabajar. O sea, eso, en ese sentido, no soy el único que tiene estas sensaciones como fotógrafo de arquitectura. O sea, yo he hablado de este tema con mis compañeros y todos tienen, lo que pasa es que yo probablemente soy el único que lo verbaliza en público. Pero mis compañeros también tienen esas sensaciones, la sensación de... De todas formas, esa frustración que tienes tú de que no eres muy creativo, yo creo que te la debes de quitar un poquito. Porque tú eres capaz, desde mi punto de vista, de sacarle un partido a algunas de los reportajes que haces de cosas que son, algunas de ellas, haces de todo, cosas fantásticas. Cuando te enfrentas a una obra que puede ser una obra buenísima o puede ser una obra mediocre. Sí. Y tú tienes la gran virtud de a esa obra mediocre, porque la otra evidentemente no es fácil. Pero a la mediocre, no, es mucho más difícil. Es mucho más difícil. No, es que no estoy de acuerdo. Es mucho más difícil fotografiar una obra mediocre. Mucho más fácil fotografiar una obra mediocre que una buena. Cuando te enfrentas contra una obra buena es cuando a mí me entra el acojone total. Cuando llego y digo, Dios, esto es una maravilla. Entonces ahí es cuando empiezo a dudar, porque
pasar a la... O sea, lo único que tienes, como mínimo tienes que conseguir hacer unas fotos tan buenas como es la obra. Y eso es muy difícil. En cambio, cuando una obra es mediocre es muy sencillo, porque yo tengo mis recursos creativos y tengo mis recursos técnicos en los que puedo, o sea, de hecho, mi único límite es saber parar y no hacerla demasiado buena. Bueno, claro, a ver, en ese sentido soy un gran profesional. En ese sentido soy un gran profesional porque soy capaz de coger las obras regulares, incluso las mediocres, y convertirlas en cosas que, bueno, es que todos los días oigo, coño, fui a ver una obra que había visto en tu web, no sé cuánto, y no me porquería, ¿sabes? Eso me pasa constantemente. Y bueno, pues sí, eso desde el punto de vista que dice Juan, es un triunfo para mí. Y me tengo que sentir orgulloso porque eso ocurra. Otra cosa es que sería el debate ético, si en realidad eso se debería hacer así, ¿sabes? Uno debe engalanar las obras que son mediocres, no lo sé, mientras no las nombre y cuáles digas cuáles son. En ese sentido la decepción es cuando vas a verlas, ¿no? Sí. Claro, por eso decía que la responsabilidad, como una de las responsabilidades que tiene el fotógrafo de arquitectura es que para el 99% de la población interesada en la obra va a ser la única realidad que va a conocer sobre esa obra. Solo hay un 1% que tiene la posibilidad o la intención de ir a visitarla, ¿no? O que te pilla de camino, ¿no? O sea, a ver, hay mucho turismo arquitectónico cada vez más. Hay rutas de arquitectos que van haciendo, en vez de una línea recta, empiezan a parar a todos lados. Eso lo conocemos, ¿no? Eso es maravilloso y son los viajes más maravillosos porque son viajes muy críticos y muy constructivos y donde aprendes muchísimo. Pero muchas veces no vamos a negar que cuando hacemos esas paradas arquitectónicas resulta no ser lo que uno esperaba. Mira, fundamentalmente ocurre con la fotografía nocturna en los edificios. Para mí esa es todos los fotógrafos de arquitectura te dirán lo mismo. La fotografía nocturna es la gran mentira y manipulación de la arquitectura. Casi todos los edificios por la noche no funcionan. El 90% de los edificios que yo fotografío por la noche, la realidad es que no funcionan. Como yo no empiezo a meterle focos en las habitaciones y todo esto, eso es la boca a un lobo. O sea, es oscuridad total. Es el fotógrafo en lo que le da el apoyo, le hace la no sé qué, lo hace de tal manera que al final aquello parezca como wow, ¿sabes? Un brillo y un esplendor maravilloso. Esos son casi todos, otros no. O sea, hay un tanto por ciento de edificios donde lo ves por la noche y dices, wow, qué cosa más maravillosa, ¿no? Pero la mayoría son pura manipulación y obra de ingeniería de fotógrafo con capacidad para hacerlo, ¿no? De todas maneras, yo no estoy de acuerdo contigo. Hay una cosa que has dicho, bueno, como siempre, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero yo creo que sí estás construyendo algo. O sea, y sí creo que esas 1200 obras tienen relación. Por un lado, para nosotros, así como profesionales, en una situación tan apartada como la que tiene Murcia, nos ha dado una visibilidad a un montón de profesionales que sin ella no hubiéramos tenido jamás, ¿sabes? Sí. Y eso al final, yo creo que cuando pase el tiempo, y va a pasar, habrá joder, ¿qué ha pasado en Murcia? ¿O qué ha pasado en Murcia, Alicante? Y eso va a ser gracias a ti, o sea, yo sí creo que vas a construirlo. Y yo creo que esa mirada también tiene un punto como poco a poco más, como de un sol mediterráneo, de una luz, de una gente, de un estar, tú mismo, como eres, que sí se va transmitiendo en la foto. Entonces yo sí creo que hay una construcción que se hace poco a poco y que va reconectando gente en este mundo también de redes, ¿no? Como hablamos antes, ¿no? De Instagram, de Facebook, sí. De todo, en una situación muy excepcional. Ahora empiezas a trabajar más fuera también, ¿no? Sí. Pero en una época que realmente estabas aquí con una cosa muy local. Y esa localidad yo creo que tiene un valor brutal, ¿no? Bueno, yo creo que es así. Yo creo que per cápita, de alguna manera, la arquitectura murciana, la gente no lo sabe, pero probablemente es la mejor arquitectura de Europa, desde mi punto de vista, fuera de las capitales, o sea, de la arquitectura de esta radio,
O sea, fuera de los núcleos centrales, yo creo que no se ha hecho tan buena arquitectura en pocos sitios de Europa se ha hecho. Y solamente tienes que verlo por la repercusión de las publicaciones. O sea, había años en los que siempre que cogías una revista había algo de Murcia. Eso no le ocurría a Albacete, evidentemente, ni le ocurría yo creo que podía estar a la misma nivel que Madrid en ese sentido. O sea, había tanta arquitectura. Lo bueno de la arquitectura murciana es que además, en comparación solamente con la alicantina, los presupuestos eran de risa. Los arquitectos aquí siempre habéis trabajado con unos presupuestos que son increíblemente bajos, con unas cosas que dices tú, todo era pura eficiencia creativa, porque nunca hay pocos edificios XXL aquí, siempre ha sido micro, ¿cómo se dice? Edificios ¿cómo se diría? De escalas muy pequeñas o medias, y pese a todo su repercusión ha sido enorme. Y eso es una cosa que tú dices que puede ser en parte a mérito también que se haya juntado un fotógrafo en ese momento, una buena arquitectura. Yo creo que tiene que ver contigo, o sea, para mí tiene mucho que ver contigo, y también las publicaciones de cara a los premios. Claro, todos los premios que hemos tenido, los hemos tenido porque hemos mandado unas fotos. Esas fotos tienen una calidad y tienen una repercusión. La arquitectura puede estar bien o mejor, pero vamos, sí, ha llegado por eso, de aquí a todo el mundo. O sea, que todos hemos tenido una repercusión mundial, ¿sabes? De estas obras. Y eso hay que dártelo a ti. Yo creo que en la línea que dice Juan, aparte que el rollo ese, yo también darte cuenta que sí estás construyendo una situación, y sí creo que hay conexiones, ¿sabes? A partir de una situación local, como mucha gente ha hecho, ¿sabes? Murkut en Australia pues trabajaba haciendo cabañas y tal, y su picture, ¿sabes? Sí. O Fen, o no sé qué. Y esa como honestidad, ¿sabes? Al final poco a poco va construyendo. Yo creo que cuando mires atrás, ya lo hemos visto. Sí, es posible que haya perdido un poquito la perspectiva. Sí. Y el día a día ese trepidante de kilómetros, yo sí lo noto. Y todo eso, pues también. Necesito mirar un poquito para atrás, eso sí soy consciente. Yo creo que es una labor pedagógica, que es enseñar a mirar. Es que ahí es donde yo tengo la sensación de no tener el tiempo suficiente, ¿no? Porque me encuentro muchas veces con la relación con un cliente que no tiene el tiempo o no quiere dedicarle el tiempo suficiente a recrearse en la... Yo cuando fotografío a gente que ama mucho su arquitectura y realmente cree mucho en ella, que aunque parezca mentira no es algo tan habitual, ¿sabes? Se nota perfectamente cuando alguien tiene fuerza dentro. Y ahí es cuando yo siento miedo. Cuando yo siento miedo, o sea, y muchas veces no me enfrento por lo que decía antes, porque no me siento capacitado en ese momento no tengo la fuerza suficiente como para demostrar que esto se puede hacer, ¿sabes? Pero eso es maravilloso, ¿no? O sea, cuando te enfrentas en el sentido bueno a alguien que te va a enseñar. Porque eso es por eso me ha encantado que viniera Javier, porque en ese sentido me ha ayudado muchísimo. Javier es probablemente el mejor maestro que tengo yo en ese sentido. Es con una persona con la que he aprendido muchísimo. Y tengo que reconocer que temo su obra. O sea, enfrentarme a su obra es complicado en ese sentido, porque todo es... Porque su nivel de investigación es tan grande que seguirle es complicado. Entonces, para fotografiarlo tienes que tener mucha fuerza, tienes que estar energéticamente, tienes que estar a tope, ¿no? Eso es lo bonito de la profesión, encontrarte con ese tipo de cositas. Y bueno, ¿qué más? Yo tengo que decirte, David, que da la casualidad que ayer se inauguraba Foto España. Sí. Y yo estoy mirando las imágenes aquí. Y bueno, yo incluso desligaría el trabajo que hay detrás de un arquitecto de tu trabajo.
O sea, podría estar viendo una fotografía de un autor, de un creativo, que no tengo por qué tener una explicación de que eso es X proyecto, de X arquitecto, no me interesa. O sea, como una persona que va a observar una obra en sí, que lo que estoy viendo es una imagen que me atrae porque la historia me la creo yo. O sea, hay determinadas imágenes que aparecen ahí que me recuerdan a obras de fotógrafos, Sí. artistas que están ahora, bueno, ahora tenemos el ejemplo de Foto España, y nada Claro, más que tienes claro. que coger y ver qué hay ahora expuesto en Madrid, ¿no? Pues hay cosas ahí que son obras en sí mismas. O sea, no es el reportaje fotográfico de la obra que se ha acabado y tal. Para mí es a lo mejor una historia más conceptual o más... no necesito... Pero la pregunta sería si No es un documento... debe ganar el fotógrafo, ya puesto dentro de lo que es el tema profesional, ¿debo ganar un protagonismo respecto a la obra? O sea, al final, ¿qué es lo que queda, ¿no? ¿Qué es lo que es la fotografía? Más que, porque hemos dicho que la visita es algo muy... muy escaso, la visita directa a la obra. Al final lo que queda son las fotografías, y a mí lo que me preocupa es que la impronta sea demasiado fuerte. O sea, el hecho de que al final lo que tú dices, que pudiera ser que la fotografía estuviera por encima de la obra, en el sentido de... O sea, No, a lo yo mejor creo- se pierde un poco cuando la fotografía es demasiado potente, la fotografía, y ya no lo es la Ha obra. perdido su función. Ha perdido su La función, función que quería tenía- decir. No sé hasta qué punto eso debería ser así, porque tampoco debemos olvidar que a mí me pagan por enseñar la obra. No sé si me pagan por darle más, ¿no? Un extra. Honestamente, a los arquitectos les gustaría que hablaran de las fotos y no del edificio. Es que claro, es una... Sí, pero inevitablemente sí que se habla, o sea, sí que se habla de la identidad del fotógrafo, eso sí que es relevante. Porque Pero bueno, que todos sabemos que hay como una especie de star system de los fotógrafos de arquitectura, pero yo no sé si no sé si ese es el camino. Al final, bueno, claro, no lo sé, es que no lo sé, es el camino, pero siempre aparece mucho de siempre aparece, sí. Bueno, y sobre todo en el mundo de las revistas, ¿no? Que también, bueno, cuando empezamos nosotros a escribir, que siempre te llamábamos ahí como humildemente, por favor, mándanos algo, por favor, ¿no? Sí, sí. Que ahí, pues ahí empezamos a descubrir un mundo, ¿no? Que también tú nos ayudaste un montón a descubrirlo, de decir, bueno, pues hasta qué punto, ¿no? Una fotografía puede tener una fuerza, ¿no? Al principio no teníamos ni idea. Sí. Y igual que te pedíamos a ti, pues le pedíamos a Jesús Granada o llamábamos a María Paula, ¿no? Y hacíamos así como un poco de investigación. Y lo cierto es que inicialmente casi todas las fotografías que nos publicaban siempre en la portada eran las tuyas. O sea, nunca jamás hemos publicado una portada ni de Jesús Granada, ni... ¿no? Bueno, pero la gente Pero hace ya mucho una tiempo, pasada, hace ya mucho sí, tiempo, sí. hace ya como un montón de... Y recuerdo, por ejemplo, en una de las fotografías que era la de Lab, ¿no? Que era Sí. una portada de la Aries, que estaba todavía Hans Ibelins de editor jefe, y ahí sacó la portada y dijo, ya, jamás voy a sacar una portada más así, porque es como muy mítica, ¿no? Una portada muy en alzado con alguien caminando por debajo. Y luego, al cabo de 2 años, volvió a sacar otra, ¿no? La de las Torres de Cotillas. Exactamente. Luego nos volvieron a coger otra. Y entonces fue como una tras otra. Sí, y al sí. final sí que hay una identidad. Que, bueno, igual esa foto es como una foto que podría ser como una especie de Sí, yo de lo que más me siento orgulloso, sobre todo en exteriores, es que hay algo que creo que siempre ha fallado en la fotografía de arquitectura. En la fotografía de arquitectura, sobre todo, ha dado muy buenos compositores en el sentido de componer la imagen, ¿no? Que para mí Suzuki es el gran compositor, ¿no? Es el de sus obras, sus fotografías son increíbles. Lo único que, de la misma manera que soy un defensor absoluto de su manera de componer, soy un detractor absoluto de su manera de contextualizar con la luz.
siempre me ha parecido, yo digo, qué lástima porque es tan bueno componiendo como que después uno es incapaz de saber si ese edificio está en Finlandia o está en Alicante, porque la luz es siempre la misma. Hay como una sensación, no sé si alguien está viendo la serie de Chernobyl, ¿no? Hay un velo grisáceo que todo lo... ¿sabes? Son esos edificios un poquito como lo que hace el croquis, ¿no? Que se coge cualquier edificio y le mete una patena lo desatura y lo convierte prácticamente en una especie como de gris homogéneo. Pues yo soy totalmente contrario a eso. Yo soy color, luz. Me encanta la saturación del color, me encantan los cielos azules, me encanta fotografiar a mediodía, cuando se supone que no debe fotografiar, me encanta que las fotos reflejen el sitio donde están, contextualizar con la luz. Me gusta que un edificio de Alicante sea de Alicante, y eso, si alguien hace un scroll en mi web, solamente con la primera foto, verá que todo es luz, azules, 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 amarillo, color. En cambio tú ves otras webs, o sea, como hacen los artistas cuando miran un cuadro, ¿no? Que cierran un poquito los ojitos para poder visualizar solamente las formas y los colores nada más, ¿no? No el contenido. Pues lo haces con un scroll con otros fotógrafos y todo es mucho más gris, mucho más homogeneidad, no hay tantos contrastes. Eso, por ejemplo, sí es una de las cosas que yo sí creo que es una aportación básica de mi trabajo. Yo ahí en eso sí me reconozco, en esa aportación. Ahí sí hay un punto distintivo, ¿no? Con los demás. Y bueno, ese tipo de... Sí, pero una pregunta. O sea, yo creo que bastantes cosas hay en la vida para que el fotógrafo vaya a complicar la vida. Sí. Tú querías decir, porque tú te has planteado que a lo mejor va uno al edificio, ya lo ha pasado, y no es el edificio que uno se imaginaba, por las circunstancias que sean, ¿no? Por el momento, también personal de uno. Pero tú dices, bueno, tú tienes ese problema. Hombre, no, el problema sería al revés. El problema sería que por tu culpa no fuera nadie a verlo. Claro. Bueno. Es decir, es que tú lo que estás vendiendo es una ilusión. Y al final, pues bueno, pues el edificio, o sea, no le estás diciendo a nadie que se lo coma. Es decir, o sea, le estás diciendo, bueno, pues aquí hay algo que le puede interesar. Y si no es así, entonces ¿para qué queremos el futuro? Claro, pero eso añade aún más tensión y más presión a mi obra. O sea, en el sentido de que efectivamente tengo que hacerlo de tal manera que siempre ocurra que de esas sensaciones, que la gente tenga deseo de ir a verlo. Claro, por eso en ese sentido, no soy ningún desgraciado, pero en ese sentido sí es verdad que estoy como siempre en el filo de la navaja para conseguirlo, ¿no? Y no quiere decir que siempre lo consiga. O sea, es muy fácil aquí colocarlo mejor o lo que no sé qué. O sea, yo soy consciente de cuáles son mis trabajos menores y cuáles son los mayores, pero no me puedo permitir hacer menores. Los he hecho trabajos más de menor calidad, pero es una cosa que no me la puedo permitir y no debe ocurrir bajo ningún concepto. Y cuando ha ocurrido es porque yo no estaba, lo que decía antes, no estaba al máximo de mi fuerza, ¿no? Pero sí, por eso debo ser un profesional y ejecutar las cosas. Y es verdad que la faceta, o sea, cuando un edificio se ha quedado al 50%, como dices tú, debo ir yo y suplir ese 50% que se ha quedado en el camino, suplirlo con una belleza extra aportada por mi forma de trabajar. Claro, esa es mi obligación. Yo nunca me he sentido, ¿cómo se dice? Nunca me he sentido a gusto. Hay un tipo de fotografía que es un poco... Lo que pasa es que siempre, es que, a ver, la obra que es buena da igual como la fotografía, o sea, eso es bueno y vas allí y realmente siempre va a quedar, lo único que puedes hacer es empeorarlo, porque siempre es bueno, ¿no? Pero luego hay otro tipo de obra que, hay otro tipo de manera de fotografiar que es como haciendo una especie de alabanza al feísmo, ¿no? O sea, como todo lo que está ahí que salga como sea, ¿no? Y yo nunca me he sentido muy a gusto fotografiando así porque
porque mi concepción de la belleza es muy burguesa. A mí me gusta rodearme siempre de belleza, ¿no? No soy en ese sentido no he podido liberarme. O sea, es una... ya, lo que he dicho antes, yo sería un magnífico rentista, o sea, en ese sentido. Me gusta estar rodeado de... O sea, no puedo estar al lado de algo que no me gusta al lado mío, entonces lo necesito cambiarlo y poner algo que me guste más. Y eso es una cosa que siempre arrastro. Y me ocurre con la fotografía. Al final termino, estoy fotografiando y mira esto, me empiezo a mover las cosas, ¿no? Y para ya me están diciendo, no, eso déjalo. Y es que no está en su sitio, y en eso sí podría ser liberarme un pelín más, pero no lo consigo. Por eso, como tengo que estar al 100% cuando fotografío, pues al final ese tema... Y todo eso en un solo día. En un solo día. O en dos, imagínate, fueran 4 años. No sé, claro. no sé cómo ibas a terminar. No, yo hay profesiones que no podría, que va. Hubo una época, sobre todo al principio, a los 3 o 4 años de ser fotógrafo de arquitectura, que estuve, menos mal, se me pasó por la cabeza hacer arquitectura. Me dije a mí mismo, 10 años para hacerlo y me hago aquí. ¿Dónde iba yo? O sea, esto hubiera sido una locura, y aparte que hubiera sido un muy mal arquitecto, porque no tengo, porque soy muy conservador y el mundo está lleno de arquitectos conservadores, no aportaría nada nuevo. O sea, yo sería arquitecto para hacer otra cosa. David, ¿desde siempre has sido fotógrafo de arquitectura? Casi siempre, desde que tengo conocimiento. No lo era. Cuando yo era pequeñito, yo no era fotógrafo de arquitectura, pero me interesaba la arquitectura como vehículo para la abstracción. Y si hacemos un repaso de mi obra desde que era pequeñito, siempre el contenido arquitectónico está ahí. O sea, yo era fotógrafo de arquitectura sin saberlo. De hecho, cuando yo estudié la carrera y empecé a fotografiar maquetas, esas maquetas de arquitectos hechas con papel higiénico y papel de celofán y todo esto, porque empecé fotografiando a los compañeros de piso y luego a sus amigos, no sé qué, las maquetas. Bueno, pues enseguida me sentí muy a gusto. Enseguida vi que que estaba relacionado mucho con lo que, con mi manera de entender la fotografía. Lo que pasa es que luego se pasó de rosca y al final terminó la arquitectura comiéndose a mi fotografía, al vez del revés, que es lo que debería haber sido si me hubiera, ¿cómo se dice? Si hubiera convertido... Mi primera exposición en ese sentido yo siempre me he sentido muy a gusto con los límites, y eso es otra de las cosas, ¿no? Como la fotografía de arquitectura está muy limitada, tiene unas reglas muy claras, casaba mucho con la manera de fotografiar que yo tenía. Mi primera exposición, la del Colegio de Arquitectos, en realidad no lo he contado nunca, pero era un ejercicio como de automutilación. O sea, yo lo que hice fue proponerme unas reglas en las que yo solamente podía fotografiar cosas que no fueran bellas por sí mismas. No me interesaba la belleza creada, sino la belleza por crear. Esa era la primera regla. La segunda era que tenía que fotografiar cualquier cosa que pudiera ver alguien caminando por la calle. No podía adentrarme en solares, ni buscar recovecos. Luego, la tercera regla era que había que fotografiar cosas en las que una persona estuviera de pie dentro de ellas. O sea, no podía fotografiar cosas muy pequeñitas. A mí la belleza encontrada en elementos prácticamente macros de la naturaleza o del espacio no es que no me interesara, simplemente no podía hacerlo. O sea, me limitaba en ese sentido. Y había 3 o 4 reglas más, o sea, una locura. Y esto era una cosa así. Es un árbol tríes. Sí, exactamente, claro, evidentemente. Cuando es así, lo que pasa que es verdad que a mí la limitación me estimula. Cuando a mí me dicen, haz lo que quieras, entonces dices, tú, qué desastre, haz lo que quieras. A mí me tienes que decir, por aquí, por aquí, por aquí. Solo puedes hacer eso. Tienes un tiempo limitado, un espacio limitado y una luz limitada. Entonces ahí es cuando, pum, de pronto me siento con fuerza. Pero en la libertad absoluta, no tengo esa capacidad. Yo no podría ser fotógrafo de guerra en ese sentido, o sea, porque es como, todo es como amplitud, ¿no? Y todo es...
No podría. No, más o menos. Espero que les haya gustado. O sea, espero que hayan disfrutado de algún detalle, alguna cosita que quieran saber sobre algún detalle técnico. Bueno, pues como veo que todo el mundo tiene la boca seca y nadie quiere preguntarse nada. Pues muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. Bien, ahora si os apetece, pues tenemos una pequeña copa para quitarnos un poco la sed. Yo lo que espero, David, es que esa ebullición que tienes dentro, ese incendio y ese que tienes, ojalá no se te apague nunca. Muchas gracias. Me siento... Eso. Tengo que decir... A ver, un momento, tengo que decir una cosa. Si hay algo que es común, salvo rarísimas excepciones que no serían justas ni nombrar, es que me he sentido muy querido siempre. O sea, he trabajado siempre con gente que me ha querido muchísimo y me emociona en el sentido de que no sé si la gente puede decir lo mismo. O sea, toda la gente con la que trabajo al final terminan siendo amigos. Y otra de las cosas por las que me gustaría poder liberarme de esta profesión es porque esa amistad pudiera llegar a ser pura de verdad, en el sentido de que no estuviera ensuciada por el dinero ni nada de eso, ¿sabes? Por eso, repito, me gustaría ser dentista para poder hacerlo por el placer de hacerlo. Muchísimas gracias. A mí Es muy fácil que